Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo. A ti encomendamos este tiempo de estudiar tu Torah. Que seas tú, Señor, honrado, que seas tú obrando en nuestros corazones para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores y olvidadizos. Ayúdanos, que el poder de tu Espíritu sea en cada uno de nosotros para poder vivir tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, es que oramos y todos decimos amén. Amén. Muy bien, en esta porción pues hay muchos temas, igual que la semana pasada, ¿verdad? Son temas muy importantes, son lecciones ahora sí que de vida. La semana pasada a mí me bendijo mucho y sobre todo por la enseñanza que hay acerca de esa lengua diabólica, ¿verdad? Maligna, que pues es muy importante que nosotros estemos pues absteniéndonos de hablar lo que no conviene, ¿verdad? Entre otras cosas, cómo es que el Señor nos guía. En este tiempo necesitamos su guianza en todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Y para saber qué es lo que vamos a hacer en estos semanas, meses, aún años que nos están tocando vivir, pues necesitamos la guianza de Él, su protección, su cuidado. Ok, me gustó mucho esta foto, ¿verdad? Pues son dos pedacitos de salmón, ¿verdad? A mí me gusta mucho el salmón. Pues no lo consumimos tan seguido, ¿verdad? Porque es muy, muy costoso, pero me llama mucho la atención este pez, porque cuando nosotros vemos la vida de el salmón o los salmones, hay algo muy curioso, ¿verdad? Porque ellos tienen que, para poderse reproducir, tienen que nadar, ahora sí que en contra de la corriente de los ríos, subir montañas. Eso es algo bien impresionante, es un animal muy fuerte, pero aún cuando tienen que ir en esa lucha, ¿verdad? Se tienen que enfrentar a grandes gigantes. Aquí algo me llamó mucho la atención cuando empecé a leer la porción de lectura. Inmediatamente me acordé de eso, ¿verdad? Y por eso se los quise poner. Curiosamente en esta foto hay dos salmones, ¿verdad? Yo creo que uno se ha de llamar Josué y el otro se llama Caleb, ¿verdad? Que no le tienen temor a los gigantes y aún tengan que ir en contra de la corriente, ellos van ahora sí que persistir, van a seguir adelante. En este tiempo donde escuchamos tantas voces y que creemos que vamos a enfrentar tantos gigantes, ¿verdad? Que vienen ahora sí que a querer estorbar en nuestro camino, más que nunca necesitamos entender la palabra del Eterno y ahora sí que afianzarnos de ella. En toda esta historia, en esta porción de lectura de, ¿cómo se llama? Shelach Lecha, hay algo muy importante. Yo creo que aquí es lo más importante de todo cuando empieza esta porción, porque la palabra del Señor así lo marca. Y vamos a ir a Números, a Bamidbar 13, Números 13, versículo 1, y vamos a comenzar la lectura. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, la cual, lo leemos por favor, dice, la cual doy a los hijos de Israel. Aquí, cuando nosotros ponemos atención a los escritos de la palabra del Eterno, nosotros tenemos que, ahora sí que afianzarnos, a tomarnos de lo que la palabra viva del Eterno está diciendo. Y sobre esa palabra tenemos que mantenernos. Cuando nosotros no tenemos una palabra para poder dirigirnos a otro lugar, es mejor esperar. Pero cuando nosotros tenemos la palabra, ahí es donde nosotros nos tenemos que afianzar. No quiere decir que porque se nos dio una palabra, las cosas van a ser fáciles. Eso es un error. Eso es un error. Pero lo que sí es que ahora sí que esa palabra queda anclada en tu mente, en tu corazón, y no puedes separarte de ella. Y es la que, ahora sí que porque sabes que Dios dice, es que nosotros nos mantenemos firmes, es que te mantienes firmes a eso que el Señor está hablando. Entonces, cuando empieza aquí, dice, envía para ti hombres y que exploren la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Entonces, Yahweh está hablando y está diciendo, esa tierra yo se las doy a los hijos de Israel. Entonces, desde ahí ya debería estar muy, pero muy claro en el corazón de todos que esa tierra Yahweh se las está dando a los hijos de Israel. Y no debería haber ningún, ahora sí que motivo
por el cual nosotros retroceder a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Muy bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, aquí es el fundamento de todo lo demás. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, aquí es donde nosotros también tenemos que entender que cuando el Señor habla algo acerca de nosotros, el pueblo de Israel, nosotros ahí nos tenemos que mantener firmes y no estar escuchando, escuchando tal vez, pero obedeciendo otras voces que se levantan para poder ahora sí que traer confusión al pueblo. Si la palabra del Señor habla acerca de tiempos que han de venir, entonces cuando vengan no nos debería de sorprender. Al contrario, un pueblo que es sabio, un pueblo que es verdaderamente temeroso de Yahweh, temeroso de Dios, estaría ahora sí que preparado para lo que ha de venir, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente tenemos temor del Eterno, temor de Dios, del Dios de la Biblia, nosotros creemos en la palabra del Dios de la Biblia. Y nosotros debemos estar completamente en paz por las cosas que estén aconteciendo. ¿Por qué? Porque no nos está agarrando, ahora sí que desprevenidos, no nos está tomando por sorpresa, sino que estamos completa y totalmente, ahora sí que afirmados en su palabra. Amén. Esto es muy importante porque entre más pase el tiempo, lo obvio, porque la palabra de Dios así lo dice, es que se levanten más voces, que se levanten más instrucciones, que se levanten más falsos profetas, que se empiecen a hablar cosas que están fuera del orden de lo que Dios establece en la Biblia. ¿Ok? Entonces, no nos sorprenda que vengan a decirse tantas cosas. Y esto es muy importante que lo escuchemos. Y más, ¿verdad? Que se escuchen voces aún desde dentro del pueblo de Dios. Esto es lo más, ahora sí que lo más sutil, lo que más se utiliza, ¿verdad? Para poder hacer caer al pueblo, aún hacer que se desvíe. Las voces que vienen ahora sí que a desviar, a traer confusión, vienen desde dentro del pueblo. Viene desde la misma palabra de Dios que se ha mal interpretado. Dice, no, espérame, ¿cómo va a ser eso? Pues si es palabra de Dios. Sí, efectivamente, Satanás engaña con la misma palabra de Dios. Y si no, pues vamos a estudiar Mateo capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta que toda la tentación que tuvo nuestro Mesías Yeshua fue precisamente a través de la palabra de Dios, utilizándola Satanás de una forma que no era correcta, de una forma que aún el Señor lo pone en orden, ¿verdad? Pone en orden las cosas. Entonces, vamos a continuar y entendiendo eso, es que tomemos esto, la cual doy a los hijos de Israel. Entonces la tierra ya estaba dada, ya es una promesa de parte del Señor. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual príncipe o cabeza entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, según el dicho de Yahweh. ¿Según qué? El dicho de Yahweh. El dicho de Yahweh. Entonces Moshe no se estaba moviendo por su propia iniciativa. No estaba teniendo ahora sí que una revelación, vamos a decir que en ese momento tuvo un destello ahí en su cerebro y dijo, esto es lo que tenemos que hacer. No, aquí dice que es bajo el dicho de Yahweh que Moshe empezó a dar los pasos, a dar las órdenes. Entonces esto es muy importante. Y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Vamos a ver. Y dice, y le contaron en el versículo 27, vamos a adelantar un poquito, ellos fueron, vieron toda la tierra, ¿verdad? Todo lo que había ahí, y vinieron y dieron reporte. Pasaron 40 días para que pasara todo ahora sí, esta visión, ¿verdad? Que tuvieron de toda la tierra, observaron todo, y en 40 días regresaron. Y le contaron diciendo, dice en Números 13:27, hemos llegado hasta el país, el cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos.
Aquí llama la atención porque desde aquí ya está viendo, realmente es una tierra que fluye leche y miel. Y ven, aquí están sus frutos. Entonces, ¿había alguna duda de que fuera así? ¿Quién les había dicho que era una tierra que fluye leche y miel? Pues el mismo Señor, el mismo Eterno, ¿verdad? El Dios Eterno les había dicho, entonces no era de sorprender que fuera así. Es obvio que tenía que ser así. Pero, y aquí viene ahora sí la argumentación humana para nosotros no obedecer lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios está prometiendo algo, siempre podemos poner un pero, podemos argumentar muchas cosas. Sin embargo, la palabra del Eterno ya está dada, ya es así, porque ya está establecida. Vamos a ver, dice 28, pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Entonces, aquí el pero está de más. Lo único que tenían que haber dicho, ve, aquí están los frutos, el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, porque eso se les mandó. Tú ve y dime cómo es el pueblo, cuántos son, y se acabó. No me des tu opinión de cómo es que van a hacer las cosas, porque el Señor ya habló. ¿Sí se entiende? Aquí hay una diferencia bien grande, ¿verdad? Porque ellos ya estaban interpretando lo que tenían que hacer, ¿verdad? Cuando el Señor no les pidió eso. El pueblo que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto allí a los descendientes de Anac, los amalecitas, habitan en la tierra del Negueb y el Eteo, y luego empiezan ¿qué dicen? Fake news. Y ahorita es tan famoso esto, ¿verdad? Que hay falsas noticias por todos lados, ¿verdad? Es algo bien impresionante cómo es que sacan tantas noticias que son falsas, cosas que se creen y las dan por hecho. Y es un tiempo el que nosotros tenemos que estar muy, pero muy listos y no dejarnos llevar por todo lo que se dice, sino realmente investigar, realmente entender lo que dice la palabra de Dios y no dejarnos llevar. Pero vamos a ver estas fake news. Sigamos. Y dice, y el Jebuseo y el Amorreo habita en la serranía. Gracias. El Cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, ahora sí que lo que nosotros podemos ver es lo que se interpreta aquí, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver es más valioso, es más importante que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí es donde está el problema. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 3 del libro de Hebreos, nos dice muy claramente que ellos les pasó todo lo que les pasó de estar 40 años en el desierto y tuvieron que morir en el desierto porque era mucha su incredulidad. Y la fe tiene que ver con esa convicción de las cosas que se esperan, ¿verdad? Con esa certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando la palabra del Señor nos está hablando algo, nosotros tenemos que caminar en fe. Y no podemos nosotros argumentar más allá, aunque la lógica nos diga otra cosa. Espero que se esté entendiendo esto. Aquí es cuando nosotros tenemos que caminar en fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada en lo que se ha dicho por Dios. Nuestra fe no está fundada en nuestros pensamientos, ¿verdad? O en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros nos imaginamos, sino en lo que Dios establece en su palabra. Entonces, caminamos de acuerdo a la instrucción de nuestro Padre. Amén. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Muy bien. Entonces dice, los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir. ¿Y qué les había dicho el Señor en el versículo 2 de este mismo capítulo? Yahweh les dijo, esa tierra de Canaán yo se las doy a los hijos de Israel. Entonces, no hay lugar para decir esto, ¿verdad?
Que ellos son más fuertes o no lo son, eso es irrelevante, eso es secundario. Lo importante es que Dios dijo, esa tierra es de ustedes. Y entonces si el Señor está diciendo que es de ellos, es que es de ellos. Y se acabó el asunto. Así deberíamos de creer, ¿verdad? Sigamos. Y siguen las falsas noticias, ¿verdad? Y dice el 32. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado. Difamaron la tierra. Fíjense qué importante es esto. Porque cuando la palabra del Señor habla acerca de la promesa de bendecir a todas las naciones, que es a través de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, vemos que en las promesas esa tierra se le da a Abraham y se le dice es para tu descendencia. A Isaac se le dice toda esa tierra es para ti. En Jacob será hecha toda la descendencia. Entonces vemos que aquí hay dos cosas que se prometen: la tierra y la descendencia. Amén. La tierra y la descendencia. Y dice, difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado. Esa tierra no era cualquier tierra, era la tierra que escogió el Eterno. Era la tierra que a él le plació que ahí habitara su nombre, que ahí iba a estar puesto su nombre, de donde desde ahí iba a salir salvación para todas las naciones. Desde ahí se iba a dar la instrucción, la Torá, dice el profeta, aún, ¿verdad? Que está hablando desde Sión viene la salvación, ¿verdad? Entonces, esa tierra es una tierra que el Señor escogió. Y el mismo pueblo de Israel a quien se le da, dice la palabra que difamaron esa tierra, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Fíjense qué tremendo, país que devora a sus habitantes. Si bien fuera cierto, póngale que sean cierto, de todas maneras, el Señor había dicho, esa tierra es para ti, yo te la doy, ¿sí? Y dice, todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos allí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes. Y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. En la Biblia textual lo dice de esta manera, ¿verdad? Nos pareció, ¿sí? Nos pareció que éramos como langostas, así chiquititos, ¿verdad? Pues una langosta de este tamaño, ¿verdad? Quiere decir que podrían haber medido 50 metros o más, ¿verdad? 100 metros para hacer una comparación. Entonces, no era verdad lo que estaban diciendo. Sin embargo, sí había gigantes, De hecho, ¿verdad? Están documentados aún, ¿verdad? Que se ha descubierto que pudo haber hombres hasta de 4,5 metros, 5 metros. Se habla de Goliat, el que peleó contra David, que medía aproximadamente 3,5 metros. Entonces, sí eran gigantes, ¿verdad? Sí había gigantes. Y que peleó contra David, se habla de que tenía también hermanos que eran pero muy, muy grandes, de gran estatura. Muy bien, pero no vamos a hablar sobre los gigantes ahora, será en otra ocasión. Muy bien, dice, nos pareció, éramos como langostas ante sus ojos. Muy bien, y dice, entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo se pasó llorando aquella noche, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Fíjense aquí que lo que está hablando, dice, toda la asamblea es el pueblo completo, todos los hijos de Israel, toda la asamblea lo repite. Entonces todo el pueblo estaba confabulado, ¿verdad? Se dejaron llevar por ahora sí que estos malos reportes de la tierra, y empezaron ahora sí que a exagerar las cosas y estaban muy afligidos por lo que se les estaba diciendo. Y dice, ojalá muriéramos en este desierto. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que declararon, así sucedió, ¿verdad? 3. ¿Para qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora,
cuando nosotros estamos viendo todas estas declaraciones, no podemos dejar de recordar todas las maravillas que hizo el Señor para poder sacar a su pueblo de Egipto. Dice la palabra del Señor que sacó a su pueblo con brazo poderoso, que lo hizo con gran manifestación de su poder, haciendo milagros y prodigios. Entonces, toda esta generación fueron testigos oculares. Ellos vivieron todas estas situaciones y ahorita se les ocurre ahora sí que expresarse de esta manera, como si no conocieran quién es su Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas, nosotros deberíamos de tener ahora sí que una experiencia, ahora sí, esta experiencia arraigada en nuestra mente y en nuestros corazones, y entender cómo es que nuestro Señor actúa, cómo es que nuestro Señor va a hacer las cosas, cómo es que nuestro Señor en ese problema va a hacer que se manifieste su poder y que se abra ese mar. Cuando nosotros vemos que hay una experiencia, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Así como el pueblo vio toda esta experiencia, también el juicio de Dios para en el tiempo que ellos fallaron en fe, cayeron en incredulidad, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Ahora sí que el Eterno siempre actúa en justicia. En justicia. Si han visto cómo es que yo me he manifestado a favor de ustedes tantas veces, los he perdonado, he tenido de misericordia de ustedes aún 10 veces, ahorita lo vamos a ver. Han visto tantos prodigios, tantos milagros, tanta manifestación de poder, y aún así dudan. Y aún así dudan. Me llama mucho la atención porque cuando una vez, ¿verdad? Y cuando eres padre de familia, tienes hijos, esposa, hijos, y has manifestado lo que quieres que se haga 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, y resulta que cuando pasas por el lugar donde dijiste que no debería de estar algo, vuelve a estar ahí y no hacen caso, ¿sí? Y te enojas. Y verás, ahora sí van a ver, porque ya se los he dicho 1000 veces que deberían de poner en orden aquello y no lo hacen, ¿sí? Pero luego te tachan y te dicen, no, es que eres muy enojón, que no sé qué. No, espérame, no es así. La palabra del Señor avala esto. Cuando el Señor toma, ahora sí que en su autoridad, toma esa decisión de disciplinar, por lo menos en mi experiencia y por lo que dice la palabra de Dios, es que ya se nos mencionó, se nos dijo infinidad de veces, tienes que corregir ese asunto, tienes que cambiar ese carácter, tienes que obedecer, tienes que salir de ese pecado. Después de innumerables veces que se nos dice que en realidad debería de ser automática la obediencia porque le amamos, ¿verdad? Pero pues estamos en esta debilidad, ¿sí? Después de muchas veces de repetición, ya viene la disciplina. Y esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque el Señor al que ama le disciplina. Igual que nosotros, con todos nuestros errores, disciplinamos a nuestros hijos. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Y dice así, ¿verdad? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, cuando vemos toda esta manifestación de todo el pueblo, vemos que va a haber una disciplina. Aquí la cosa es de que nosotros vemos que a pesar de que todo el pueblo, toda la asamblea, todos los hijos de Israel, así como lo dice la palabra de Dios, se manifiestan en contra de lo que Dios está estableciendo, ¿sí? Porque su palabra lo avala, Él habló y lo dijo. Aquí hay algo, una característica muy especial que hay en dos de los testigos, Caleb y Josué. Y esta característica nosotros tenemos ahora sí que separarla y entenderla, que aún todo el pueblo se ponga en contra. Cuando la palabra del Señor establece algo, nosotros tenemos que continuar, tenemos que perseverar. No es agradable ir en contra. No es agradable que todos ahora sí que vayan para un lugar y tú vayas exactamente al lugar contrario, ¿sí? Sin embargo, aún todo el pueblo se ponga en contra, tienes que perseverar en lo que Dios manifestó, en lo que Dios dijo, y te tienes que parar firme.
No, pero es que me llama la atención, pues quién sabe si está escuchando esta enseñanza la persona, la voy a escuchar alguna vez, pero hace poco hablé con una persona y empieza a manifestar acerca de cómo es que la mayoría de los que predican la palabra, ¿por qué no se dan cuenta de algún error que podríamos nosotros en su misericordia haber visto? A ver, ¿y por qué todos no lo hacen? ¿Que son malos o perversos? Y me llamó mucho la atención porque ahora sí que está actuando y pensando en una manera democrática. Pero la palabra de Dios no tiene que ver con democracia, no tiene que ver con qué hace la mayoría. La palabra de Dios es que Él es el Todopoderoso, Él es el que sí tiene la razón y lo que Él dice es amén y así se hace y se acabó. Lo hagan la mayoría o nada más lo haga una sola persona. Entonces, cuando nosotros vemos los ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de esta característica de sus siervos, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Aún todos vengan en contra y digan, no, es que no es así, eso no es importante, eso es legalismo, eso es religión. Puedes argumentar lo que quieras. Pero un solo argumento es suficiente para desbaratar todo eso que se dice. La palabra del Señor lo afirma de esta manera. Y eso es suficiente para seguir en lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces, esto es muy importante. Esto es lección para nuestras vidas. Nosotros tenemos que comprender que si la palabra del Señor lo dice, así es. Así se levanten los mayores líderes que hay sobre el mundo de la religión. Así se manifiesten las congregaciones más grandes, famosas y numerosas. Si la palabra de Dios no armoniza, o más bien ellos no armonizan con lo que dice la palabra de Dios, no tenemos obligación de seguirlo. Tenemos la obligación de ir en armonía con lo que sí dice la palabra del Eterno. Amén. Aquí hay algo muy importante, porque esta lección es precisamente a través del Mesías es que se nos da, porque Él claramente desafió a la autoridad establecida siempre que iban en contra de lo que la autoridad máxima, ¿sí?, había dicho. Entonces, no se aferró, ¿verdad?, ahora sí que a querer respetar o no querer lastimar el corazón de las tradiciones de los ancianos, de ahora sí que violentar lo que la mayoría hacía, sino que tenía que venir a poner el ejemplo de lo que sí decía su Padre Celestial, y sobre eso es que caminaba. Entonces esto es muy importante. No se trata de mayoría. Perdónenme, pero no es así, ¿verdad? Esta experiencia que tuve no es la primera vez. No es la primera vez que alguien se levanta diciendo, no, pero es que el libro de fulanito. ¿Y cuál es el problema? Está infinidad de libros que dicen una bola de sandeces y una bola de tonterías. No quiere decir que todos sean malos, pero no, tampoco quiere decir que todo lo que dice un libro lo vamos a aceptar. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que Pablo nos decía. ¿Sabes qué? Analízalo todo y solamente retén lo bueno, desecha lo que no es, ¿verdad? Excepto cuando viene de la palabra de Dios, lo que viene de parte del Eterno, ahí sí, pues todo lo tenemos que aceptar y someternos a lo que Él establece. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos la vida de Caleb y de Josué, vamos a ver unos pasajes de esta misma porción. Dice así: entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Si se fijan, la actitud es completamente diferente. Y aquí hay algo muy importante en la actitud de Caleb. Cuando vemos los pasajes que hablan acerca de la respuesta de Caleb y Josué, nos damos cuenta que esta actitud está fundada en lo que Dios dijo. Está fundada en lo que Dios dijo. Entonces, toda la demás actitud, la mala actitud y todos sus comentarios estaban fundados en su lógica. No tenía que ver con obediencia al Señor,
no tenía que ver con respeto a lo que se había dicho, no tenía nada que ver con confiar en Dios, confiar en Elohim. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver. Y dice así, Números 14:4. Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Se estaban sublevando. Ya querían, ¿verdad? Ahora sí que dejar a Moisés y Aarón y ahora sí que hacer lo que bien les parecía a ellos. Ahora sí que más allá de Moisés y Aarón tenía que ver con lo que el Señor había establecido. Y ahí estaba lo grave. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Josué ben Nun, Josué hijo de Nun, y Caleb ben Jefoné, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel. Aquí es bien importante nosotros notar que Josué era de la tribu de, ¿alguien sabe? Benjamín. ¿Y Caleb era de la qué? Judá. De Judá. Aquí lo curioso que proféticamente ya se está hablando de ellos, desde Génesis se está hablando de la bendición que iba a ser Efraín y cómo iba a representar a la casa de Israel, la Israel del norte. Entonces, aquí vemos cómo es que otra vez en mancuerna, así como el Señor lo dice a través del profeta Ezequiel, que iba a tomar dos varas y en una iba a poner Efraín, casa de Israel, y todos los que están con ellos, y Judá, casa de Judá, y todos los que están con ellos, unidos en una vara, para ser un solo pueblo. Y en fundamento de esto es que Pablo escribe en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Es por eso que nosotros estamos fundados, ¿verdad?, en la fe de Josué, de Efraín, obviamente salvos por la gracia a través de Yeshua nuestro Mesías, que es casa de Judá, porque nuestro Mesías fue judío. Muy bien, entonces con todo esto dice, rasgaron sus vestidos, era mucha su indignación porque la tierra era muy buena, y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, a mí esta foto me gusta mucho, ¿verdad? Ya tiene mucho tiempo ahí la red, pero cuando sea necesario, porque estamos fundándonos en la verdad, no importa que te separes, no importa que hagas algo diferente, siempre y cuando sea con la actitud correcta y porque estás obedeciendo lo que la palabra del Eterno dice. Y todos ahí deberíamos de decir, amén. Así es. ¿Tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿Te vas a quedar solo? Frecuentemente es así, ¿sí? Pero es necesario que nosotros tengamos muy por encima el amor a nuestro Señor y a su palabra que a los que nos rodean. Y esto está basado en Lucas capítulo 14. Si no amas menos a tu esposa, hijos, padre, madre, hermanos y aún tu propia vida, ¿verdad? Tomando tu cruz, tu madero, ¿verdad? Dicen algunas versiones, y siguiéndole, no somos dignos de él. Entonces no es nada, no estamos hablando nada que no esté establecido en la misma palabra del Eterno. It's coffee time. Muy bien, entonces sigamos. Otra vez. No siempre, y podría decir hasta frecuentemente, ¿sí?, la mayoría va a tener la razón. Esto es muy importante, que nosotros seamos muy sabios para poder tomar decisiones, ¿ok? Entonces no nos dejemos llevar, no es un argumento. No, pero es que lo hacen así ellos, y ¿qué tienen? ¿Que son malos? No, yo no sé sus motivaciones, yo no sé la información que puedan tener. En primer lugar, ni me toca juzgar a nadie, pero lo que sí me toca es, ¿verdad?, lo que el Señor va a juzgar de mí. Y si yo estoy viendo que algo, la palabra del Señor muestra algo, yo tengo que ser fiel a lo que está escrito. Amén. Aleluya, que así sea. Vamos a seguir adelante. Y sigue en Números 14. La tierra por donde pasamos para explorar, aquí viene, ¿verdad?, el testimonio de alguien que tiene una actitud correcta porque está estableciendo su juicio por lo que el Señor dice, por lo que el Señor estableció.
La tierra por donde pasamos para explorar es tierra extremadamente buena. ¿Qué comparación con decir, no, esta tierra, estos países se tragan a los habitantes, ¿verdad? Se tragan a la gente que llega. Pues nada que ver, contrario, ¿verdad? Sigue. Pasamos para explorarla, es tierra extremadamente buena. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra. Entonces ahí estaba fundado lo que se estaba diciendo en toda la promesa del Padre. Toda la promesa del Padre. Si Él se agrada, ¿por qué no lo dijo? Si Él lo dijo nada más y nos los va a dar. Porque si no se agradaba de ellos, venía disciplina, que también lo dijo. ¿Ok? Entonces, en todo conocimiento de la palabra es que se dice esto. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, pero no os rebeléis contra Yahweh. Y ahí está el consejo, pero bien certero. Así era el asunto. No te rebeles contra Yahweh, no te rebeles contra su santa palabra, no te rebeles contra su mandamiento, no te rebeles contra el ejemplo que nos dio nuestro Salvador Yeshua. Todo armoniza, no va a haber nada que esté encontrado, sino al contrario. Entonces no nos rebelemos contra Yahweh, ni temáis a la gente del país. Fíjense qué tremendas palabras. No tengas temor de las gentes. No tengas temor. Y dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Brit Hadashah, lo que se conoce como el pacto renovado, ¿verdad? A través de los apóstoles, la palabra es muy clara, ¿verdad? No temáis a la gente del país. No tengas temor con el que puede quitarte la vida, sino el que tiene autoridad sobre la eternidad. Entonces todo esto es muy importante que nosotros vayamos meditándolo, porque puede ser que vengan tiempos difíciles y a algunos nos toque pasar por cosas difíciles, por cosas ahora sí que no nos van a agradar. Y no quiere decir que el Señor nos esté fallando de ninguna manera, porque todo es para su gloria y su honra. Pero sigamos. Ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y Yahweh está con nosotros. No les tengáis temor. No les tengas temor. Fíjense qué tremendo, porque si la palabra del Señor nos está hablando acerca de no tener temor, nosotros no debemos de tener temor. Así de sencillo. No tenemos por qué tener temor a ninguna, ahora sí que a ninguna peste, ni enfermedad, ni nada. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Eso quiere decir que puedo irme a cualquier lado y ser imprudente? No. La misma palabra en este pasaje, vemos cómo el pueblo reacciona después de que viene el castigo y unos pierden la vida. Y ahí van a hacer otra vez lo que les da la gana y a querer tomar la tierra en un tiempo que no se les marca. Fueron imprudentes. ¿La tierra era para ellos? Sí. ¿Deberían de tener temor? No. ¿Tenían que ir en ese momento a guerrear? No, porque no se les dio la orden. Nosotros ahorita es lo mismo. ¿Debemos de tener temor? No, de ninguna manera. Debes de ir a meterte donde hay virus y todo y ser imprudente y no cuidarte tampoco. ¿Sí? Tenemos que ser prudentes, pero no tener temor, porque aun si alguno de nosotros nos enfermamos, tenemos la certeza de que todo lo que nos pasa a nosotros tiene un propósito eterno. Todo va a obrar para bien. Entonces no tenemos temor y que pase lo que tenga que pasar, porque nuestras vidas están en dependencia del eterno, no de las circunstancias en las que vivimos. Amén. Muy importante. No os rebeléis contra Yahweh, ni temáis a la gente, no les tengas temor. Vamos a ver, a mí me llamó la atención que aunque el tema de Romanos 3 es otra cosa, sí me llama la atención que diga, pues que si algunos se negaren a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? Pues no, Dios sigue firme, va a seguir igual. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta ahí lo voy a dejar, porque esta es una gran verdad. Aún todo hombre se oponga a los designios de Dios,
el Eterno, el Dios de la Biblia, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, es veraz. Amén. Así se oponga a todo mundo. El Eterno es veraz. Su palabra es veraz. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué ir, ¿verdad? Si no están en la verdad, no tenemos que ir en pos de la mayoría. A menos de que tengas temor del hombre y que tu seguridad esté en eso. ¿Ok? Entonces, muy importante que nosotros entendamos estos principios que nos está enseñando la palabra del Eterno. Esta foto me gustó también de internet, por eso se las paso, ¿no? ¿Sí? Fíjense qué bonita foto, porque esta está representando a esta mujer, va vestida de blanco, por cierto, pero va en sentido contrario. Va en contra de lo que la mayoría piensa que debe de ser. Aquí se podría tomar por un lado negativo, pero yo considero, ¿verdad?, que porque va vestida de blanco es porque va en santidad, queriendo agradar a su Dios, queriendo hacer lo que sí dice la palabra del Eterno. Y así nosotros tenemos que ir, no por ser contreras, de ninguna manera, no se trata de eso, porque hay gente que es contreras, ¿verdad? Eso no es agradable delante de nadie, ¿verdad? Lo que se trata es de ir a favor de lo que sí es verdad. Y no querernos agradar a nosotros mismos, porque vivimos para agradar ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Vivimos para agradar al Eterno, no para agradarnos a nosotros mismos. Y en el que nosotros vivamos para agradarle a Él, ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra satisfacción, ahí está nuestro gozo, nuestra paz, ahora sí que nuestro todo, porque en Él es que somos completos. Amén, aleluya. Sigamos adelante. Veamos, y dice, pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos. Fíjense qué tremendo. Como les digo, el ir en contra de lo que la mayoría cree, aún ellos estén equivocados, puede ser peligroso aún, pero no por eso vamos a desistir. Dice, pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos. Entonces la gloria de Yahweh se apareció en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí? Y ahí está el asunto. Todo lo que nosotros hacemos en contra de lo que dice la palabra de Dios, el no obedecer lo que establece la palabra de Dios, es negar, ¿cómo se dice? Es no creer en Él, en el Señor de la Biblia, en el Señor de la palabra. Entonces esto es bien importante. Nosotros no podemos ir en contra de los designios de Dios, aunque la mayoría esté en contra, ¿verdad? Aunque la mayoría parezca que esté haciendo lo correcto, aunque la mayoría decida hacer eso por la paz y el amor. No es así el asunto, no es así. El asunto está en que nosotros tenemos que, ahora sí que confesar con nuestros hechos el no negarle a Él. Confesar con nuestros hechos que creemos en lo que dice su palabra. Amén. Porque muchos dicen creer en Él, ¿verdad? Pero hasta los demonios creen, y por sus hechos ser revelado que en realidad no creen en Él. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Hay que poner mucha atención en este asunto. ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Lo heriré con pestilencia y lo desheredaré, y haré todo de ti una nación más grande y más fuerte que él. Fíjense nada más, y la tentación para Moisés, ¿verdad? De que se le puso, pero él actuó con prudencia y empezó a interceder por el pueblo. Entonces, recordemos, Números 13:2 dice, la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Está fundado en todo esto, ¿verdad? Que se está diciendo la actitud de Josué y de Caleb. Veamos, sigamos adelante. Cuando nosotros vamos a Números 14:13 dice, pero Moisés dijo a Yahweh, y vino esa intercesión recordándole, pues entre comillas desde luego, fue el argumento de parte de Moisés, de Moshe, para ahora sí persuadir entre comillas también que Dios cambiara de parecer y que no destruyera al pueblo.
Y dice algo, ¿verdad?, que que es muy válido. En el 17 de Números 14 dice así: ahora pues, engrandézcase, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste diciendo, Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿estaba actuando bien Moshe ahí? Desde luego que sí. Entonces, ¿el Señor no había sido ya lento para la ira y grande en misericordia para con su pueblo? Sí, también. ¿Sí? Ahora sí que la intercesión de Moisés estiró la misericordia, ¿verdad?, del Señor, porque ya había tenido mucha paciencia para con el pueblo. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 10 veces. 10 veces dice la palabra del Señor. Y aparte, ellos habían sido testigos oculares, habían visto el poder tan grande que se desató de Dios para actuar a favor de ellos. Entonces, más argumento para no justificar la mala actitud y el mal comportamiento del pueblo. Muy bien, 18 dice: Yahweh lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre terceros y cuartos. 19. Perdona, te ruego, dice Moisés, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y la respuesta del Señor es esta: y Yahweh dijo, lo perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como que yo vivo y la gloria de Yahweh llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Fíjense qué tremendo se expresa esto, porque dice todos los que me menospreciaron. ¿Qué quiere decir? El no obedecer a lo que dice la palabra de Dios es menospreciarlo. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes tú cuando dices que se haga algo y que no se hace? Que estás hablando y que nadie te pone atención. Cuando estamos hablando del Eterno, Él está poniendo las cosas aún por escrito, ¿sí? Por escrito, y te está diciendo lo que hay que hacer. La revelación por medio del Espíritu ahora sí que en una hoja escrita, para que nunca, ahora sí que puedas tú decir, no lo recuerdo. Ahí está establecido. Y aún así, que hemos leído algunas cosas tantas veces y nosotros despreciamos la palabra del Eterno. Fíjense qué tremendo. Esto es muy tremendo. Y que tenemos que entender que la palabra del Eterno es veraz y es para siempre. No se va a retractar. Aún todo el mundo se oponga, lo que está establecido, está establecido. Muy bien, voy a adelantar un poco porque es muy larga esta enseñanza. Bueno, se los voy a pasar, pero muy rápido. Vamos a ver. Y vamos ahí, cuando dice las 10 veces, y vemos que sí son 10 veces. Sí, me provocaron ya 10 veces. Y 2 en el mar de Suf, 2 a causa del agua, y sigue, 2 a causa del maná, 2 a causa del alimento, y vemos también una vez con el becerro de oro, y otra vez con el pecado de los exploradores. Entonces, efectivamente fueron 10 veces que estuvieron, ahora sí que tentando al Señor, airándolo, ¿verdad? Ahora sí que contradiciendo, no creyéndole a lo que Él había establecido. Vamos a continuar. Y en Números 14:27 dice así: ¿hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Y diles, vivo yo, dice Yahweh, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Sus cuerpos caerán en este desierto, según todos los que han contado de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. 5 veces está hablando acerca de esta murmuración contra el Señor. Y en la porción pasada, la semana pasada, también está hablando acerca de la murmuración. Nosotros lo vemos
Y en la última, ¿verdad? Que las grandes lecciones de la porción pasada habla de la lengua diabólica, lengua maligna, ¿sí? En hebreo le dicen lechón jará. Entonces esto es muy importante que nosotros estemos ahora sí que considerando este asunto según la palabra del Eterno. Y vimos cómo Pedro habla de eso, también Pablo en 1 Corintios, Santiago habla de eso. Entonces por todos lados se está hablando acerca de que nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos, que tengamos cuidado de no utilizar nuestra boca, nuestra lengua para hacer, ahora sí que hablar cosas en maldición, estar criticando, estar hablando lo que no debemos. Muy bien, sigamos adelante. Y dice: pero vuestros pequeños que dijisteis llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto, por el número de los días, de los 40 días en que exploraste la tierra. Por cada día, un año. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disgusto. Y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra y que vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación al difamar aquella tierra, aquellos hombres pues que habían difamado a la tierra perversamente murieron a causa de un flagelo en presencia de Yahweh. Entonces aquí vemos algo bien tremendo, cómo es que el Señor trae ese juicio, y por esos 40 días de haber sido testigos de la bendición que es la tierra y dar un falso testimonio, hubo 40 años de juicio, 40 años de disciplina, y toda esa generación tuvo que quedar en el desierto. Dice en el Salmo 106: ellos rechazaron la tierra hermosa, no confiaron en la promesa de él, y murmuraron en sus tiendas, no escucharon a la voz de Yahweh. Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, él juró destruirlos en el desierto y dispersar su cera entre las naciones y regarlos por todos los países. Y esto fue completamente cumplido, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy, por la perversidad de nuestros padres, es que nosotros estamos esparcidos entre todas las naciones. Pero tiene un propósito, porque aún el Señor sabe el final desde el principio. El Señor ya había profetizado que así tenía que ser. ¿Para qué? Para que a través de su pueblo, que es esparcido entre todas las naciones, venga también salvación a todas las naciones por la fe en Yeshua nuestro Mesías, y venga a recoger lo que dice, ¿verdad?, su palabra en Mateo 15:24, que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A mí me llama mucho la atención, porque habla de que por cada día, ¿verdad?, que estuvieron en esa tierra prometida, cada año fue un año en el desierto. Fueron 40 años en el desierto por 40 días que estuvieron en ese testimonio, ¿verdad?, de esa buena tierra. Entonces, cuando vemos Mateo 4, del 1 al 11, nosotros nos damos cuenta que Yeshua va al desierto, y va al desierto en ayuno, ahora sí que afligiéndose delante del Señor, humillándose delante del Señor, y va al desierto precisamente 40 días. 40 días. Y dice así: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Hasatán. Ahora sí que por el diablo, por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador vino a él y le dijo: si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: el Tanaj, la Biblia, la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Esta misma tentación fue para con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel en el desierto no pasa la prueba, porque se quejó y murmuró, no confiando en lo que el Señor iba a proveer.
Bien tremendo, ¿verdad? Porque vemos que el ministerio de nuestro Mesías viene para restaurar todo lo que se había perdido. Y Él vino a pasar estas pruebas en el desierto, cosa que nuestros padres en el desierto no pudieron hacer. Ahora sí que salieron mal aprobados. Veamos, en el 5 dice: entonces Hasatán lo llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del templo. Kadosh quiere decir santo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, de Elohim, salta, porque el Tanaj, la palabra, dice: Él ordenará a sus ángeles acerca de ti. Ellos te sostendrán en su mano, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yeshua le respondió: pero también el Tanaj dice: no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Y precisamente el pueblo de Israel en el desierto puso a prueba al Señor. Así lo dice literalmente. De hecho, en esta porción, ahí es donde lo menciona: me volvieron a poner a prueba. 10 veces me han probado, ¿sí? Entonces, el Señor, ¿verdad? Nuestro Mesías, nuestro Salvador, pasando esta prueba completamente, 100%, en lugar de poner a prueba, ¿verdad? Ahora sí que el cuidado del Padre para con Él, Él dice: yo no pondré a prueba a Yahweh mi Dios. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vemos en el 8, dice: de nuevo le llevó Hasatán, Satanás, a la cumbre de una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. 10. Fuera, Hasatán, le dice Yeshua, porque el Tanaj dice: a Yahweh tu Elohim, a Yahweh tu Dios adorarás, y solo a Él. El pueblo de Israel precisamente también hace esto en el desierto. Hace, ¿verdad?, ese famoso becerro de oro, y el pueblo empieza a adorarle. Entonces nosotros vemos cómo es que nuestro Mesías viene precisamente, ahora sí que a restaurar todo lo que se había perdido, a restaurar todo lo que se hizo mal. Nosotros, ¿verdad?, tenemos esa confianza de que nuestro Mesías, Él actuó en completa obediencia a la palabra del Señor. De hecho, si no fuera así, pues no fuera Mesías, ¿verdad? Entonces dice, 11, entonces Hasatán le dejó solo, y vinieron los ángeles y se ocuparon de él. Entonces, todo esto que le sucede al pueblo de Israel es una enseñanza para nosotros. Eso lo dice en 1 Corintios, y dice: y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a los quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caigas. Vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor es bien clara en que su palabra es eterna, es para siempre, y las cosas pasadas son con un ejemplo para nosotros hoy en día. Amén. Muy bien, vamos a ver cuánto nos queda de tiempo y vamos a ir a otra enseñanza. Ahí en esta misma enseñanza, me voy a tener que saltar bastante, habla acerca del pecado por yerro. El pecado por yerro. Vamos a leerlo, por lo menos a consultarlo un poquito, ¿verdad? Está en Números 15 del 22 al 31, ¿sí? Y habla acerca de cuando una persona por error comete un pecado, y habla qué es lo que se tenía que hacer para que fuera, ¿verdad?, ahora sí que justificado en ese pecado, limpio de ese pecado, que fuera sin culpa. Entonces la palabra habla bastante acerca de esto. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar a un tema un poquito polémico, o tal vez mucho, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros lo entendamos, ¿sí? Es necesario. Según, ¿verdad?, es muy amplio el tema, voy a tocarlo en Hebreos. Cuando alguien, así sea extranjero, pero que pertenece al pueblo, o alguien que fuera natural de Israel, pecara, se iba a tener exactamente la misma ley. No había una distinción que porque él era extranjero, no. Si estaba juntamente con el pueblo, tenía que ofrecer el mismo ofrenda, el mismo sacrificio, para que fuera perdonado de ese error que cometió, ese pecado que cometió. Muy bien. Entonces, dice en el 30, dice: pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Yahweh.
esa persona será cortada de su pueblo, porque ha tenido desprecio por la palabra de Yahweh y ha desobedecido su mandamiento. Esa persona será cortada completamente, su ofensa permanecerá con ella. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos habla de errar. Estamos pecando, ¿verdad? Porque no conocemos la palabra, tal vez me equivoqué, las circunstancias o como fuera, ¿no? Y hay un pecado por error, y entonces había que de todas maneras ir a presentar ofrenda. Nosotros tenemos a Yeshua y vamos delante de él pidiéndole perdón, haciendo arrepentimiento. Pero si nuestro pecado es presuntuosamente, o sea, nosotros sabemos que es pecado, sabemos que no se debe de hacer, y de todas maneras cometemos ese pecado, el trato con la persona es diferente, ¿sí? Y entonces aquí es donde nosotros debemos entender lo que dice el Nuevo Testamento, porque podríamos decir algunos que todavía no entienden, ¿verdad?, que la palabra, la Torah y los profetas no tienen caducidad, son eternas. Podrían decir, pero es que eso era antes. También es ahora. Vamos a verlo, ¿sí? Dice en otra versión: mas la persona que actúe con mano alzada, con arrogancia, sea nativo o extranjero, ante Yahweh ha blasfemado, tal persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto ha menospreciado la palabra de Yahweh y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio, y su iniquidad recaerá sobre ella. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10 acerca de esto. Muy bien, entonces aquí pongamos mucha atención, porque lo que dice la palabra es muy cierto, muy verdadero, ¿verdad? Y es actual. Entonces nosotros que tenemos que actuar con madurez y entender que no podemos estar, ahora sí que, ¿cómo lo puedo decir para que se entienda? Abusando de la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Porque el Señor, si bien es cierto que es muy paciente y ahí demuestra su tan grande amor, también la palabra del Señor nos habla que llega un tiempo en que se va a irar, va a recurrir a su justicia y va ahora sí que a traer juicio contra el que mal hace. Vamos a ver, y dice Hebreos 10:24: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que tenemos que hacer, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. De hecho, nosotros tenemos que empezar a congregarnos. Se habla de que hay una subida en el brote de este virus aquí en la ciudad, y entonces vamos a tener un poquito más de paciencia, pero ya vamos a tener que congregarnos y vamos a tener lo que hacer de acuerdo a todo lo que el gobierno establezca, ese protocolo de seguridad para no contagiarnos los unos a los otros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que dice en el 26: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, estas palabras son muy importantes para que nosotros comprendamos que ya estando, y lo voy a decir así, para que todo el que escuche pueda entender, ya estando en Cristo, no se supone que sigas pecando, sino que vengas a arrepentimiento y no peques más. El pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es la infracción de la ley. Entonces, si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio para el pecado. ¿Cuánto peor castigo, fíjense nada más, pensáis que merecerá el que pisotee? Perdón, aquí me salté un pedazo.
Sí, necesito una Biblia. Por favor, rapidito, porque se me está acabando el tiempo. O saco la de aquí, de la misma. Aquí la voy a tomar, discúlpenme. Está bien. Aquí va a ser más rápido. Vámonos a Hebreos capítulo 10. Me salté 2 versículos, pero aquí está ya solucionado el asunto. Vámonos a la Biblia textual. Ahí está. Aquí está. Dice, porque si continuamos pecando, lo voy a agrandar, perdónenme por favor por este error. Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, y aquí por favor 100 de atención, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo? Voy a volver al PowerPoint, a 10:29, ¿sí? Aquí está. Ahí está. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Entonces aquí nos está hablando, ¿sí?, que si nosotros, cumpliendo la Torá, la ley de Moisés, merecías castigo, ahora, ¿verdad?, y tenías que pagar, ¿verdad?, por ese pecado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más, ya estando en la gracia de Yeshua el Mesías, de Jesucristo, si sigues pecando, viene juicio sobre tu vida? Me llama mucho la atención que esto no se predica mucho, tal vez porque no es popular, pero es necesario entender que nosotros, nuestra salvación, tenemos que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra del Eterno. Tenemos que ser muy serios en lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y tenemos que comprender que cuando el Señor habla de que Él murió por nuestros pecados, el pecado es la infracción de la ley, de la Torá. Y el derramamiento de su sangre en ese madero tiene que ver por todas las veces que tú desobedeciste todos los mandamientos que están en la Torá. Y entonces tú vienes a ser salvo, redimido por la sangre del Mesías para obediencia, no para que sigas en desobediencia. Y aquí es donde nosotros comprendemos que el pecado no solamente es adulterio, fornicación, ser borracho, drogadicto y asesino o violador. No nada más eso. Son muchas más cosas que dice la palabra. Entonces, no es lo que socialmente se diga que es pecado, eso es pecado, porque las sociedades cambian. Las sociedades cambian. Por eso viene toda esta enseñanza. En un tiempo, lo que nosotros vemos ahora como debería de verse como normal, pero nunca lo vamos a ver así, porque la ley establece que no podemos discriminar esto o el otro, o hablar en contra de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces dejas de hacerlo. Pero la palabra del Señor dice que esas prácticas sexuales, hombres con hombres y mujeres, son una abominación y para siempre y eternamente son pecado, y son pecado de muerte. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. Entonces, nosotros no podemos irnos moldeando a lo que la sociedad vaya dictando. Y ahí es donde viene el conflicto. Porque en el momento que la sociedad, el gobierno dicte que algo que la palabra de Dios dice no, ¿verdad?, digan que ellos que sí, nosotros no podemos cambiar. Tenemos que mantenernos firmes. Y aún vayamos contra corriente, vamos a estar firmes en la verdad, en la veracidad de la palabra del Eterno, según su moral, según su ética, según su instrucción. Amén.
porque así es como nosotros nos debemos de mover, no conforme a lo que se diga en el mundo. Muy bien, veamos, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y a otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, vemos que si bien la palabra del Señor habla de que Él es misericordioso, ahora sí que vamos a decir, hay un límite. Cuando el Señor ya ha establecido que ahora sí que nos ha con mucha paciencia esperado para que caigamos, ahora sí que en arrepentimiento, vengamos a arrepentimiento, y no venimos a arrepentimiento, viene castigo, viene un juicio para la persona. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Muy bien, vamos a cerrar con esta enseñanza. Vamos a hablar un poco acerca de los flecos en estos 10 minutos que quedan, ¿sí? Que dice la palabra de Dios. Bueno, les quiero enseñar una foto, me voy bien rapidito. Habla acerca de las uvas, granadas y higos que había en la tierra prometida. A mí me da mucho esta foto, ¿verdad? Que la tomaron en Israel. Bueno, según esto, esa información me dieron. Vean nomás. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos, trayendo también de las granadas y de los higos. Ok, tiene sus significados, lo vamos a dejar. Nada más les quería enseñar el racimo de uvas. Miren nomás. Sí, a ratito. Sí, muy bien. Entonces dice, sigamos. Hay toda una enseñanza acerca de esto, pero lo vamos a pasar. Y aquí viene. Y dice, después de que una persona transgredió el día de reposo y se le dio muerte, porque no debió haber ardido a recoger leña. Ahora, cuando nosotros vemos esto, los mandamientos, cuando se da muerte, tiene un significado para nosotros en cuanto a la importancia que se le da, según la perspectiva de Dios. Entonces, después de haber dado muerte a esta persona, viene esta enseñanza. Después Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos. Les voy a enseñar uno, ¿sí? Y les voy a enseñar para que vean qué es lo que significa, para que nosotros entendamos que este mandamiento, oh Dios, aquí está, tiene que ver con la palabra de Dios. No es judaísmo, por favor no seamos ignorantes, es la Biblia. La Biblia no la inventaron los judíos. La Biblia es la palabra de Dios, y espero que en eso estés de acuerdo. Bien. Si no, pues ¿cómo te explico? Estamos para llorar. Bueno, en fin. Entonces, esto es lo que se le llama tzitzit, y es lo que se cuelga en el talit, en lo que es el velo, ¿verdad? ¿Me lo pasas, por favor, Memo? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Este es el talit, ¿verdad? Y tiene sus tzitzit o flecos, aquí están, y tienen un significado. No crean que nada más es porque sí, tiene un significado, tiene un propósito. ¿Ok? Vamos a verlo. Dice, después llegó Yahweh, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón de azul. Y aquí está, ahí está, por eso es azul. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Tales flecos os servirán para que cuando los veáis, a ver, véanlos todos, para cuando los veáis, ¿qué es lo que creen que tiene que suceder? Vamos a ver. Se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los cumplan, y no sigan
el impulso de su corazón, ni de sus ojos, tras el cual se han prostituido, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y estén consagrados a su Dios. Yo, Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy Yahweh, su Dios. Cuando nosotros vemos esta enseñanza, ¿verdad? Y dice, supongamos que alguien dijera, mira, ya judaizó, mira que ya se hizo un legalista, mira que es un religioso. Para todo el que opine eso, este tzitzit, que así se llama en hebreo, no es para ti, ni para que critiques. Este tzitzit es para mí, es para mí. No me lo pongo para que me lo veas, es para verlo yo. ¿Sí? Esos son, ahora sí que los diseños de Dios. Me llama mucho la atención porque alguna vez se puso de moda una pulserita y que decía del inglés, ¿qué haría Jesús? Yo creo que se vendieron millones de pulseritas, millones en todo el mundo. Se hicieron al español, se hicieron en inglés, se hicieron en ruso, se hicieron en todos los idiomas, ¿sí? Y se decían, ¡ay, qué bonito es! Pues fíjense que las pulseritas que pasaron no tenían absolutamente nada de nuevo. La idea es bíblica y tenía que ver precisamente con Números capítulo 15. Entonces, cuando yo veo el tzitzit, porque Dios así lo dice, es lo que te tiene que recordar. ¿Qué dice la instrucción de Yahweh? Eso es lo que debe recordar esto. Por eso tiene 5 nudos, ¿sí? Por los 5 libros de la Torá. Y hay otra cosa que podría decir yo, como mesiánico, como alguien que cree en Yeshua como el salvador de mi alma, el único que me trae redención, ¿sí? Que Él es mi maestro y yo tengo que seguirle en todo, también en el amor. Porque hay quien dice, no, es que no es necesario esto o el otro, lo importante es el amor. Como si una cosa se contradijera con la otra. Pero bueno, son argumentos porque no se conoce muy bien la palabra. Ok, entonces, con todo el amor y toda la misericordia, nuestro Mesías, completa y totalmente, todos los días de su vida, vivió poniéndose un manto como este y colgando tzitzit de su vestidura. De hecho, la Escritura habla acerca de este asunto. Vamos a ver. Vamos a Mateo. A Mateo. Mateo 14. Y dice, y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yeshua y exclamaron, en verdad tú eres el Hijo de Yahweh. 34. Cuando ya habían cruzado, llegaron a tierra de Ginosar y la gente del lugar le reconoció. La noticia se extendió por toda la región y trajeron a todos los que estaban enfermos. Fíjense, pongan mucha atención. 36, Mateo 14, 36. Ellos le rogaban que les dejara tocar tan solo el tzitziyot de su talit. Tzitziyot de su talit, ¿sí? El fleco de su manto, ¿ok? Y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Esto es bien importante porque la palabra del Señor nos está mostrando, esto representa la palabra, pero la palabra estaba puesta sobre el Mesías. Cuando yo me tomo de la palabra que está puesta sobre el Mesías, hay sanidad para mi alma. Ya no me va a alcanzar el tiempo, pero cuando nosotros recordamos que está en Mateo, está en Marcos, no estoy seguro si en Lucas también, cuando la palabra nos enseña acerca de esa mujer que tenía 12 meses de flujo de sangre, imagínense el sufrimiento, ¿sí? Ella estaba sufriendo con 12 meses de flujo de sangre. Y ella, 12 años de flujo de sangre. Gracias. Entonces, en esos 12 años, ella gastó cualquier cantidad de dinero en doctores y en curas para poder sanar. La sangre de la mujer representa inmundicia, contaminación. Representa a alguien que ceremonialmente está impuro. Cuando esta mujer, ¿verdad?, se acerca al Mesías, se toma de su tzitzit.
Y en cuanto toca su tzitzit, que representa la Torah, ella es sanada. Aquí lo tremendo es que en el tiempo del Mesías, precisamente el Mesías vino para dar sanidad al pueblo de Israel. Por eso dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer en inmundicia representa a un Israel que estaba ceremonialmente impuro, que estaba en pecado, separado de Dios. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Mesías? Darnos la correcta observancia de la Torah del Padre. Entonces, por eso ella, de una manera profética, para que nosotros lo comprendamos, tenemos que tomarnos, porque estamos en inmundicia, estamos en contaminación por el pecado, tomarnos del tzitzit del Mesías, es decir, de la palabra enseñada por nuestro Maestro, el Mesías, y recibir sanidad de nuestra alma. Eso es lo que enseña todo esto, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que observar este mandamiento. Es muy importante. ¿Para quién es? Para mí. Yo soy el que lo tengo que ver. Esto es lo que me va a traer el recordar que tengo que obedecer a la palabra de vida, que tengo que obedecer al mandamiento, que es necesario que yo viva de acuerdo a lo establecido por el Eterno, aquí en esta zona, de acuerdo a lo que me corresponde aquí, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que yo lo pueda comprender. Muy bien, de hecho en Zacarías habla acerca, en el capítulo 8, versículo 23, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío. Fíjense qué tremendo. Vamos a adelantar un poquito porque el tiempo ya se me pasó. Aquí cuando nosotros vemos acerca de cómo es necesario que se nos recuerde, en Ezequiel, y con esto voy a terminar, hay una profecía, ¿sí?, que habla precisamente sobre la dureza de nuestro corazón, y era necesario traer recordatorios. Y claro que estamos hablando también del recordatorio que es a través del Espíritu del Señor, ¿verdad? No hay contradicción, porque hay quien dice, no, es que el Espíritu es el que hace eso. Amén, así es, pero no por eso se está descartando lo otro. ¿Quién era más lleno del Espíritu que el mismo Mesías? Y no agarró su talit y su tzitzit y lo tiró. No, él siguió con él, porque era necesario honrar lo que el Padre honra. Sigamos. Dice en Ezequiel 36, y rociaré agua limpia sobre ustedes y seréis limpios de todas sus inmundicias, y los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Fíjense nada más. Vamos a seguir con el escrito. Y dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Fíjense cómo es que la profecía habla acerca de darnos el espíritu, pero ¿para qué? Este versículo nos dice, yo recibo el Espíritu para andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y esto es una profecía para este tiempo, para el tiempo del Mesías, para el tiempo de estar en la gracia que es a través de los méritos de Yeshua que yo recibo esa salvación y el don del Espíritu. ¿Para qué? Para estar en ordenanza, en sus ordenanzas, en sus estatutos, en sus preceptos. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Jeremías capítulo 31 habla exactamente lo mismo. Jeremías capítulo 31 al 34. Veamos. En la Biblia Kadosh, ¿verdad?, que es con hebraísmos, dice así: yo pondré mi ruach, mi espíritu, dentro de ti, y causaré que vivas por mi Torah, que vivas para obediencia a la Torah, la instrucción, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios, y los hagas, es decir, los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres, tú serás mi pueblo, y yo seré
tu Dios, tu Elohim. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que el Señor tiene un propósito en que nosotros verdaderamente entremos en obediencia y no caigamos, ¿verdad? Que no entremos a todas las promesas y la bendición que el Señor tenga para nosotros por causa de incredulidad, así como pasó en el desierto. Muy bien, vamos a cerrar con esto de tarea, ¿verdad? Hebreos 3 del 7 al 19, ¿sí? Y vamos a orar, que el Señor tenga misericordia y que podamos comprender todo lo que la palabra del Señor se dice. En esto, ¿verdad? Que estamos hablando del día de reposo que ahorita termina, la palabra del Señor es bien clara, bien clara. El Señor del día de reposo es Yeshua, nuestro Mesías. Él es el Señor del reposo. Él es el dueño del reposo. Amén. Entonces, nosotros en obediencia a nuestro Mesías, nosotros guardamos el día de reposo para Él. Leemos la palabra, oramos, nos congregamos aún en el día de reposo. Es un día para Él, apartarlo para Él. Amén. Entonces, entremos a toda esta obediencia a la palabra del Eterno y que Él sea levantado en honor y gloria. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene tanta enseñanza para nosotros. Gracias, Padre, que sea tu palabra viva, que sea eficaz, que penetre en nuestra mente, que penetre en nuestra alma, que ahora sí que venga a separar todo lo que es el corazón, el espíritu y el alma, y que pueda discernirse todo lo que hay dentro de nosotros con tu santa palabra. Que sea verdaderamente una palabra como una semilla en una tierra fértil y que dé el fruto al 30, al 60, aún al 100 por uno. Te doy muchas gracias por tu misericordia. Gracias por la salvación tan grande que recibimos por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sean benditos todos en esta congregación, en esta quejilá, y que vayamos creciendo en obediencia, en amor a ti y también al prójimo. Que seamos verdaderamente, ahora sí que armonizando todo lo que sabemos con nuestro diario vivir, con la manera, el estilo de vida que tenemos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nosotros nos tomamos de tu talit, bendito Mesías, de ti, bendito Yeshua, y que en ti, en la obediencia a la palabra, como tú siendo el ejemplo, venga sanidad a nuestra alma. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muy bien, vamos a cerrar dando unos anuncios, ¿verdad? El lunes es Rosh Chodesh, es el Luna Nueva. Empieza el cuarto mes bíblico, ¿verdad? Vamos a tener aquí también una reunión y pues vamos a festejar juntos, ¿verdad? Es un tiempo de orar y vamos a dar información acerca de todo lo que vayamos a hacer en ese día, ¿ok? Entonces, este lunes a las 7, bueno, va a empezar a las 7:53 más o menos, 7:54, voy a pasar el anuncio. Sí, vamos a estar reunidos como desde las 7:30 a las 7:30, ¿ok? Entonces el lunes nos vemos por este medio, pero mañana también tenemos reunión a las 11:30, hay una sorpresa, por favor métanse a escuchar la enseñanza y pues vamos a congregarnos mañana a las 11:30 de la mañana para tener esta enseñanza de escatología de estudios de los últimos tiempos. Amén. Muy bien, entonces compartan la enseñanza y vamos si crees que todo esto es verdad y ha sido bendecido, pues mándalo a alguien para que empiecen a escuchar y empiezan a comprender las verdades de la palabra, ¿verdad? Entonces que el Señor te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom, su misericordia no se aparte de ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén. Ten paz y estate completamente lleno de gozo. Regocíjate siempre. Amén.